En Pura Noticia PM y ahora vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de historia, vamos a estar de historia naval, vamos a hablar de cultura, porque vamos a hablar del único museo de carácter nacional que está situado en regiones, que está situado en Valparaíso. Vamos a hablar del Museo Marítimo Nacional y aquí ya está su director, Andrés Rodrigo Ramírez. Director, ¿cómo está, Andrés? Muy buenas noches, gracias Hola, ¿qué por tal? acompañarnos. Y primero que todo, muchas gracias por invitarnos ahí al programa, invitarme al programa y contar un poco de este museo que está cumpliendo hoy día 110 años, de hecho. Sí, pues ustedes están de aniversario, están cumpliendo 110 años de historia y repasamos un poco esa historia, un museo que comienza ubicado en el Monitor Huáscar, en Talcahuano. Así es. Ahora, la idea del museo partió mucho antes, era como del 1903, 1906 más o menos, y de hecho partió en lo que fuera antiguamente el Club Naval, se llamaba Círculo Naval. Y ahí entonces parte la idea de, digamos, de colectar, hablemos, objetos, qué sé, óleos, qué sé yo, y entonces se forma este museo en el Huáscar en 1915, en Talcahuano, y normalmente recibía a jóvenes, sobre todo del, digamos, navales, del apostadero naval que estaban ocupando, digamos, en ese momento. Y ahí funcionó un año nomás, y después posteriormente se trasladó a lo que fuera en aquel entonces esto, la Escuela Naval, que es el edificio que actualmente nosotros ocupamos. Ese es un punto muy importante. Ahí en el Cerro Artillería, en el edificio que se encuentra hoy, esa era la escuela, la antigua escuela naval. Exactamente, es decir, cuando se mueve de Talcahuano, ¿cierto? Del Huáscar, la colección se une también con la colección que había formado la propia Escuela Naval. De hecho, el subdirector de la época, Lautaro Rosas, fue quien toma esta iniciativa, esta idea, y la transforma entonces en el Museo Naval de Valparaíso. Antiguamente se llamaba Museo Naval Arturo Prat, ahí en el Huáscar, pero ahora entonces se llama Museo Naval en Valparaíso, y entonces le da vida, nueva, digamos, energía, en el año, eso fue en 1917, para entonces iniciar ya un trabajo más dedicado, no solamente digamos, a los cadetes, pero también tratar de que fueran visitados, digamos, por otras personas, digamos, por civiles, digamos. Claro, pero no fue la única casa que lo albergó, porque entiendo que hubo un incendio entre medio y se trasladaron al castillo Wolf, donde funcionó muchos años, ahí en la Avenida Marina. Claro, bueno, acordémonos que el incendio fue en 1906, ahí en Valparaíso, fue un poquito antes, pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que la colección fue creciendo, o sea, ¿Ya? Lautaro Rosa, usted lo conoce, digamos, con mucha iniciativa, con mucha actividad, entonces fue creciendo y creciendo esta colección, entonces y se trasladó entonces al cuartel Silva Palma, y del cuartel Silva Palma eh, estuvo ahí un par de años, una década, y después se traslada entonces al Parque Italia, donde había una instalación, una dependencia de la Armada, que de hecho era del Bienestar, y al lado había un ring de box, ¿ah? O sea, estaba el museo y por otro lado el ring de box. Pero lo bueno de ahí es que se logró bastantes visitas de público en general, de colegio, que sea, de alumnos, y eso fue muy bueno. Sin embargo, este edificio era bastante antiguo y entonces ahí se tomó la decisión en el año 60, de hecho yo fui muchas veces en esos años, para trasladarse entonces al Castillo Wolf. Y ahí se denominó Museo Naval, pero de Viña del Mar. Ahí estuvo hasta los años 80 y tanto, hasta que se trasladó finalmente en el año 88 al actual, o sea, como que dice, se volvió a la antigua dependencia de la ex Escuela Naval en este caso. Ahora, ¿cuál es la base de esta muestra? Estamos viendo en imágenes también Sí. parte de lo que ustedes contienen hoy día. Eh, ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo más importante que tienen hoy día? O sea, muchas cosas, ¿no? Pero si uno tiene que jerarquizar, ¿cuáles son las principales piezas? Sí, yo creo que la colección de lo que es la Guerra del Pacífico en general, la colección de, digamos, las pertenencias, objetos que fueron de, ¿cierto? De Arturo Prat, así como de la Esmeralda, de la corveta Esmeralda hundida en Iquique, son piezas, digamos, invaluables. También tenemos un óleo de Sommerscale, que es muy conocido y que es justamente el que muestra, ¿cierto?, el combate entre el Huáscar y la corveta Esmeralda. Yo creo que esas piezas que están, y que de hecho están en la sala permanente Arturo Prat,
que ahora de hecho la están ustedes ahí mostrando, son piezas muy importantes, además de otras que también tenemos. Ahí está el reloj, por ejemplo, de Esmeralda, está el, eh, el uniforme de Guardia Marina de Arturo Prat, hay una serie de sales también muy importantes. Entonces, esa es una sala muy importante y que tiene también objetos significativos. Claro. Esa, primero, el patrimonio histórico, conservar además la historia de nuestros antepasados, la historia de las glorias navales, porque si hay algo importante que tiene este museo es tener el homenaje a Arturo Prat, eh, héroe naval, el héroe naval en nuestro país. Creo que eso es muy tremendamente importante, Andrés. Exactamente, porque en realidad lo que nosotros tratamos más allá del objeto en sí y documento, que acuérdense, nosotros tenemos cerca de 6.000 piezas patrimoniales y además tenemos como 5 kilómetros de documento, de archivo. Pero lo que nosotros trabajamos, sobre todo con los niños, con los jóvenes, con los que nos visitan, es no solamente, digamos, hablar del objeto, sino que también lo que significó no sé, la epopeya, pero también extraer de ahí valores, principios, aprendizaje, y eso es entonces lo que nosotros trabajamos con nuestro equipo de mediación. Yo creo que eso es bien interesante. Y lo hacemos en realidad no solamente con los temas que tienen que ver con la historia naval, que es parte de la entidad nacional, pero también recorremos otras áreas y que es lo que se ha estado desarrollando durante los últimos años también. Ahora, es muy importante esto de impartir y dejar, lógicamente, un legado a las nuevas generaciones, ¿no? Que encuentren esta información, que puedan cultivarse, que tengan un sentido patrio y conocer, ¿no?, estos objetos y conocer el mar de Chile, conocer sus antepasados también. Exactamente, yo creo que eso es parte, digamos, de generar, contribuir, digamos, a la identidad nacional a través, ¿cierto?, digamos, trabajar, reflexionar sobre los valores, los principios de nuestros héroes. Y como decía, esa fue prácticamente también la gran temática que tenían los museos navales anteriores, le hace Arturo Prat o el Museo Naval que estaba ahí también en la otra dependencia, inclusive el Castillo Wolf. Pero ya en el Castillo Wolf ya se hablaba que era necesario hacer una transformación y, digamos, y llevar el Museo Naval también a lo marítimo. Porque si bien, porque acordemos que la misión del museo es justamente difundir y preservar el patrimonio marítimo, que también es mucho más que lo naval. Y en ese contexto entonces también se ha desarrollado durante el último tiempo varias áreas bien interesantes y que tiene que ver mucho más que el tema naval, digamos, los héroes, nuestro patrimonio en ese sentido, pero también materias que se relacionan con la vida en el mar, las ciencias marinas, tecnología, tradiciones ancestrales, la flora, la fauna, pues, digamos, las artes, las letras, folclore marino, todo lo marítimo referido a lo náutico, los puertos, el borde costero. Entonces desarrollamos también una serie de esas materias mediante actividades, trabajo, guías, talleres, seminarios, qué sé yo, conversatorios, coloquios, en fin. Vamos desarrollando una serie de actividades como para ir, ¿cierto?, generando también estos aprendizajes, sobre todo los más jóvenes, y para contribuir de esa manera al país yo creo, en la necesaria conciencia marítima que tiene que tener este país como país marítimo, ¿cierto?, que mira al Pacífico para su desarrollo. Creo que es como esencial. Claro. Yo le decía en un inicio, o al principio de nuestra presentación, que este es un museo de carácter nacional que está acá en Valparaíso, Sí, ¿cierto? sí. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se cubren los gastos de un edificio patrimonial, de una muestra de estas características, que esté presentada con buena iluminación, un espacio que sea cercano además a la comunidad? Con mucho cariño, porque en realidad, para efectos prácticos, esto es un museo que es, no nos olvidemos que es un museo de la Armada de Chile, y por Claro, lo tanto hay un financiamiento que es parte de la Armada, del punto de también, tú muy bien lo mencionaste, la infraestructura, porque acordémonos que es un museo que prácticamente, ¿cierto?, funciona dentro de un monumento, porque así el es. edificio es un monumento. Entonces, toda esa parte de infraestructura, de mantenimiento, digamos, la Armada, ¿cierto?, nos apoya.
somos de la Armada, pero no nos apoya la Armada. Y por otro lado, nosotros generamos, ¿cierto?, los recursos que tienen que ver con las entradas y con la actividad que nosotros hacemos para poder generar estos espacios museales y las actividades del museo, que nuestra intención es hacer varias actividades durante el año, entonces nos vamos financiando de esa manera. ¿Se van incorporando nuevas piezas a la colección o hay otras muestras itinerantes? ¿Cómo es el desarrollo en general del año de trabajo? Bueno, durante el año, buena la pregunta, durante el año tenemos varias actividades. Por cierto, todo lo que son las guías y el trabajo, sobre todo con los colegios, en nuestras salas permanentes, pero también tenemos salas temporales. Y esas salas temporales, evidentemente, tienen su relato, tiene que ver con lo marítimo, y esas salas normalmente nosotros el año anterior planificamos qué es lo que vamos a colocar en la sala del próximo año. Pero paralelamente desarrollamos actividades masivas, como es una noche en el museo, un poco como la película, ¿no? Todo lo que es el Día del Patrimonio, el Día Internacional de los Museos, hay días marítimos específicos. Entonces vamos a desarrollar esta actividad. Pero además de eso, nosotros además desarrollamos exposiciones temporales, pero fuera del museo, algunas muy pequeñitas que vamos a los colegios y a algunas instituciones, pero ya otras un poco más de envergadura en otras ciudades. Son exposiciones temporales fuera del museo, pero también algunas que son itinerantes. También el año pasado, de hecho, desarrollamos una exposición que la montamos en Yakarta. Esa fue una experiencia bien interesante y que nos permitió también, como Museo Nacional, que vieran también lo que nosotros tenemos y nuestros énfasis en el extranjero. Eso fue en Indonesia, también fue una excelente, digamos, oportunidad y de estar también presente con otros museos. En ese sentido, ahí el museo está trabajando muy duro en lo que es el posicionamiento internacional como país marítimo, digamos, y como Museo Marítimo Nacional. Claro, ustedes son parte de una red internacional de museos navales o museos marítimos. Entiendo que hubo una reunión ahí en Génova, en Italia, ¿no? Donde participaron ustedes como director. Sí. Para planes complementarios futuros, ¿de qué trató esa reunión? Bueno, nosotros desde el año 2002 este museo es parte de la Conferencia Internacional de Museos Marítimos. De hecho, en el año 2017, una de las conferencias, estamos hablando de más de casi 300 digamos, museos o organizaciones miembros. De hecho, es la única organización mundial que tiene que ver con museos marítimos, no hay otra. Y este año, además, el museo, digamos, tiene es parte, digamos, del directorio, del consejo ejecutivo que se llama, tiene un escaño ahí, somos 9 que dirigen, digamos, esta organización, y eso hizo que entonces que yo tuviera que ir a Génova a planificar la actividad futura de la conferencia internacional y también para resolver distintos temas que tienen que ver con la finanza, con el proyecto, ejecución de proyectos y de asignación de recursos para proyectos museales de distintos museos. Así que es una tarea ardua, pero también nos da bastante prestigio y reconocimiento a nivel internacional de lo que hace el museo, y no solamente, digamos, en el lado europeo o norteamericano, o de Australia, Oceanía. No, también estamos trabajando muy duro en tratar de conectar los museos marítimos de Latinoamérica y el Caribe. Nos está viendo bastante bien en ese sentido. De hecho, vamos a hacer una conferencia, un taller en realidad, aquí en el museo en octubre de este año, donde vamos a reunir los principales museos marítimos de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuándo será eso? ¿El mes de octubre? Eso va a ser entre el 27 y el 30 de octubre. Ya está agendado. Así que estamos ahí trabajando también en esa actividad, y yo creo que va a ser bastante productiva, de manera de alguna forma que inclusive que museos más pequeños tengan representatividad, ocupando, como nosotros hemos denominado, este museo ancla o museos ancla, que permitan llevar esos acervos a nivel global. Esa es nuestra intención. Bueno, recordemos la ubicación y cómo podemos llegar, en definitiva, hasta el Museo Marítimo Nacional. ¿Cuáles son las vías de comunicación que tiene para la comunidad? Ese es un gran tema, porque yo siempre aprovecho los medios, y ahí me van a perdonar, para que ojalá, ¿cierto?, sigamos avanzando en lo que es la recuperación del ascensor del Cerro Artillería, que es vital, digamos, no solamente para el museo, sino que también para el locatario y las personas que viven ahí como medio de transporte, como alguien dijo por ahí.
Así que sí, el museo puedes, a través de buses que llegan ahí a la avenida Playa Ancha, está la 602, estamos en el Paseo 21 de Mayo del Cerro Artillería, y se puede acceder a través también de una escalerilla de la subida a Carampanga en este momento, porque está el ascensor de baja, como decimos, pero también todos aquellos buses que, digamos, van a la avenida Playa Ancha, uno los puede tomar, inclusive ahora está llegando de estos buses que son de tipo eléctrico, los troles famosos, y que es el E05, debe ser por eléctrico, yo creo, E05, que deja muy cerquita del museo, además de hablemos de un colectivo que es pacífico con la señalética de color rojo. Eso es todo lo que llega muy cerquita a una cuadra ahí del museo. Exactamente. Bueno, y estamos iniciando el mes del mar, sí. el mes de mayo, ¿no? que tiene relación directamente con la historia naval chilena, el 21 de mayo, y me imagino que muchas escuelas, colegios asisten de manera ahí, invitaciones especiales a este Museo Marítimo Nacional, ¿es cierto? Así es. Efectivamente el museo es muy, muy concurrido en el mes de mayo. Inclusive partimos ya hoy día en el mismo aniversario, que hoy día había un precio especial. Pero en el mes de mayo es tremendamente concurrido, porque además, de hecho, los jóvenes, sobre todo los más niños, vienen a pintar al museo, vienen a hacer dibujos, vienen a hacer artes manuales, plástica, qué sé yo, ahí en los patios. Entonces se llena, nosotros felices, y bueno, ahí disponemos de los guías especiales para que puedan también explicar de qué se trató, ¿cierto? Y por qué estamos celebrando el mes del mar. Así que realmente vienen muchos niños. Perfecto. Bueno, me parece muy importante poder dar a conocer esta actividad, este museo que está acá en Valparaíso, que tiene que ver con el patrimonio, con la historia, con el recuerdo de los héroes de una guerra muy importante para nuestro país también, pero sobre todo la historia que debe ser vinculada a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y ahí está tangible, ¿no? En un recorrido muy importante por este museo porteño. Así que Andrés, muchas gracias por habernos acompañado, director. Andrés Rodrigo Ramírez, usted además hizo una gran carrera contra Almirante, ¿no? En retiro hoy día. Así es, y eso ahí se te permite también a uno tener ahí cierto trabajo también con los jóvenes, con los chicos que a veces visitan el museo, ahí todavía haciendo guía también, así que también me entretengo, así que doblemente. Cercano ahí a los jóvenes, ¿eh? Exactamente, invitarlos que vayan al museo, que disfruten. Recordemos que los museos hacen cambiar vida, como digo yo, y que el debate, el enganche, la reflexión es parte del trabajo de los museos. Que se inspiren, digamos, en lo marítimo. Exactamente. Además, Chile, que posee una cantidad de mar y una cantidad de costas tan importante, debiéramos mirar siempre hacia el mar. Es nuestra conexión final. Somos un poco isla, ¿no? Entre la cordillera y estamos frente al mar siempre. Claro, exactamente. Entonces yo creo que eso es un poco lo que nosotros también tratamos de inculcar, la importancia, evidentemente, todo lo que es la historia marítima de nuestros héroes, pero la importancia del mar para la vida, o sea, para la sobrevivencia, de hecho. Y por eso es que hemos trabajado mucho con todos los temas de la diversidad marina, la conservación, la protección, la importancia el tema del cambio climático. Entonces son temas que nosotros también estamos desarrollando en el museo y nos ha ido bastante bien en ese sentido. Bien, director, muchas gracias y felicidades a 110 años Museo Marítimo Nacional celebrando esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado por Enuncia.cl. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Ahí estaba entonces, ya lo pueden visitar ahí en el sector de artillería, en el Paseo 21 de Mayo, en Medallito está este gran museo que la verdad vale la pena visitarlo.